se despereza entre cirios encendidos y murmullos de saetas. Hace apenas unas horas, las calles fueron testigos del andar solemne de los Vía Crucis. Como una oración al alba, como un suspiro que antecede al clamor. Y ya resuenan, aún frescos, los ecos del pregón en la voz de don José Joaquín León, que con verbo de incienso y racheo dejó sembrada el alma de esta ciudad eterna. Y llega este martes, antesala de la gloria, con un nuevo compás de oro en el calendario cofrade. Hoy alzamos el telón de esta tertulia bajo un título que es promesa: la Semana Santa por derecho. Un encuentro donde se funden la ley y la pasión, la palabra y el costal, la toga y la túnica. Mi nombre es Reyes Pérez y soy Relaciones Públicas del Ateneo de Triana. Tengo el honor de daros la bienvenida a una tarde que será de lujo. Una tarde de voces con alma y corazón de barrio, de tradición y conocimiento. Presiden esta mesa personalidades que son faros en sus caminos. Nuestro querido decano emérito, don José Joaquín Gallardo, don Francisco Molina, director de Relaciones Institucionales, don Luis María Guerra, presidente del Grupo El Anaquel y vicepresidente de este Ateneo. Hombres de palabra firme y de compromiso y herencia. La música también será plegaria esta tarde. El coro del Centro de Mayores de Triana pondrá armonía al aire. Y la voz lírica e inconfundible de Lola Salazar, joya de nuestra entidad, hará temblar los silencios. Entre actos, el corazón de Triana se ensancha para reconocer a quienes han hecho historia. Entregaremos un pergamino conmemorativo al presidente de la Casa de Extremadura en Sevilla, don Juan García, y a su Junta de Gobierno, por sus 50 años de andadura y por la reciente nominación a la Medalla de Oro de Sevilla, homenaje merecido a una casa hermana. Asimismo, don Manuel Rodríguez Andrade, presidente del Centro de Participación Activa de Mayores, recibirá un cuadro conmemorativo por su incansable labor y por su entrega diaria a los mayores de este rincón del alma. Y ahora solo queda dar el tercer martillazo, ese que despierta el alma y abre el telón, y ceder la palabra a nuestro presidente, don Carlos Valera. Gracias, cofrades de Sevilla, por hacer de cada acto un paso más hacia la eternidad. Que esta Semana Santa nos encuentre, como siempre, unidos por el derecho y por el corazón. Muchas gracias a todos y, por favor, rogamos apaguen sus móviles. Bienvenidos. Gracias, querida Reyes, por hacer siempre la presentación de los actos que venimos y la participación que tenemos dentro de la Semana Santa. Primero, en nombre de don Manuel Bardallo, que nos abre las puertas desde el área de formación de este ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, dar las gracias. Tenemos un convenio, pero la hombría, la amistad y el cariño está por encima de lo escrito, es decir, que somos un poco el pacto entre hombres que se dan la mano y hasta la eternidad. Gracias, José, por él. Y quiero que estés con nosotros un poquito arriba, sé que estás también pendiente de todo, y te vayas entrando y subiendo para que también nos cuentes las cosas. Cómo no, dar las gracias a nuestro presidente de la cátedra, en este caso de Derecho y Sociedad, que es el decano emérito, don José Joaquín Gallardo. Dar las gracias, cómo no, don Francisco Molina, que es el director de Relaciones Institucionales, y cómo no, a mi hermano, en este caso, porque estamos más tiempo juntos nosotros que con las mujeres. Eso sabe también en Baruja que al que le toca un cargo se divorcia o se queda. Luis, muchas gracias por estar con nosotros, porque sí que tiene unas cosas que hacer. A don Juan Valdés, como no, muchas gracias por estar con nosotros. Charo, encantado. Paco, don José Luis,
Cáceres, presidente que fue de Dos Baratillo y ahora tiene Verso y Camino, otra andadura realmente importante dentro de la Casa de Extremadura. Mi amigo Manuel Rodríguez Andrade, presidente de esa institución que está dentro del Centro de Participación Activa de Mayores en Triana y que hace tantas cosas que tener contento a todo el mundo es difícil, Manolo. Yo quería desde aquí que el Ateneo de Triana hiciera un reconocimiento a vuestra labor, la primera directiva que está callada, que sufre tanto, que hace tantas cosas. La persona indicada hoy sería que estuviese con nosotros doña Mercedes Asensio, su directora, pero bueno, está convaleciente y tenemos otra mano derecha porque allí no se nota el cambio. Y además, muchas gracias por estar con nosotros, representante también de la Junta de Andalucía en el Centro de Participación. Bueno, a mi amigo Antonio Rendón, que siempre está con nosotros en la fotografía y pendiente. Gracias a todos. Don Francisco, buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. Nuestro decano, don José Joaquín Gallardo, decano emérito, también gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la organización del acto. Que como siempre ha corrido de cuenta de nuestro magnífico presidente Carlos Valera. Y, como no, nuestro presidente de la ANAQUE, en este caso vicepresidente de la Comunidad Valenciana, don Luis Manuel Guerra Bernal, que hasta hace poco, antes de jubilarse, ha sido el que responsable del área del parque de Reus, ha sido responsable, digamos, ese director, entre comillas, de ese lugar tan entrañable de Sevilla. Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a todos vosotros por estar aquí acompañándonos. Bueno, pues habíamos dicho que habíamos ahora un poco de la Semana Santa por derecho, por eso que tiene mucho que ver con la casa, pero realmente también una semana por derecho es aquella que nosotros recordamos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de la primera mano que nos dieron para andar por las calles de Sevilla y que nos llevaban a Salvador, nos llevaban a un montón de sitios, con qué amor nos explicaban, con qué cariño estábamos en la puerta esperando, quizás en la Plaza de los Campos por Montesión, o allá por San Juan de la Palma, o allí casi soñando con esa hermana, la misma Iniesta, cuando vamos allí a la escuela de San Julián y todavía quedan ecos de ese autor, ¿no? De ese hombre que fue el que consiguió darle la vida a Sevilla, que se llamaba don Antonio Castillo Zuzi, que fue el que retomó y tomó lo que fue el Evangelio y a partir de ahí colocó las cosas donde tenían que colocar. Se le dio sentido a los pasos antiguos, como los hermanos mayores querían y como los pilotos lo ponían. Don Francisco, vamos a irnos a aquellos tiempos de la mano. Bueno, la tradición Semana Santera, nos vamos a permitir llamarlo así, de Sevilla, es muy antigua. Yo estuve en una conferencia justamente que hablaba cuando la toma de Sevilla por parte de San Fernando III, el Rey Santo, y tanto quiso a Sevilla, a pesar de que realmente pudo disfrutarla muy poco tiempo. En 1248, cuando el 23 de noviembre justamente se toma por fin Sevilla, hay una enorme labor por delante. Hay que tener en cuenta que los moros habían estado aquí durante siglos y esto era una ciudad, básicamente, una ciudad árabe, y había que convertirla nuevamente en una ciudad cristiana y católica. Le acompañaban todas las huestes castellanas y del norte de España que habían contribuido a tomar Sevilla. Y esa es la base sobre la cual se va a hacer una toma religiosa de Sevilla. Se divide Sevilla en una serie de parroquias que se le encargan a una serie de sacerdotes y de monjes, de una serie de órdenes que habían acompañado a San Fernando durante todo su recorrido hasta la conquista, y en ellos se hace caer el esfuerzo de evangelizar Sevilla. Se les dota inicialmente con todo lo que eran las antiguas mezquitas de la ciudad y se reconvierten en iglesias católicas, algunas con simples obras y otras con obras en profundidad. El propio San Fernando, consciente de la importancia que tenía la aljama, que la tenemos aquí al lado, la actual catedral, aun cuando el Consejo de Principales de Sevilla árabe se había reunido con la intención de destruir la aljama para que no cayera en manos cristianas, él amenaza con matar a todos aquellos que se atrevieran a tocar un solo ladrillo, tanto del alminar árabe, la actual Giralda, como de la catedral de la aljama de aquel momento. Aquello muestra el esfuerzo y la vocación que tenía San Fernando en convertir lo antes posible la ciudad musulmana en ciudad católica.
el esfuerzo fue enorme, es decir, porque costó muchísimo trabajo, se intentó traer cuantos monjes se podía, se hicieron numerosísimos conventos de todo tipo de orden, los dominicos tenían cinco conventos aquí en Sevilla, los franciscanos tenían 2, el más importante de ellos, el que ahora ocupa básicamente el Ayuntamiento y la Plaza Nueva, que era la Casa Grande de San Francisco, y a partir de ahí se empiezan a evangelizar paulatinamente a aquellos que se querían inicialmente convertir de buena gana y después de aquellos que no tenían tan buena gana. Es decir, aquí la exigencia era que poco a poco se fuera reconvirtiendo la ciudad y tomara el carácter que tuvo desde su formación, que era un carácter cristiano. A partir de ahí ya empezamos basándonos en la tradición procesional de Castilla, etcétera, que se había importado, pues empezamos ya a crear núcleos de evangelización y de procesión, pero las hermandades, dichas hermandades, cumplían, como cumplen hoy en día, muchas funciones. No era una sola función religiosa, sino que era una función de cuidado de la feligresía de la parroquia. Inicialmente los sacerdotes se dedican a el cuidado espiritual de los castellanos, que ya eran católicos y que ya venían con nosotros, mientras que los monjes son los que se dedican a la evangelización y conversión de la población musulmana. Todo esto, evidentemente, lo estamos haciendo así a la pluma, porque si no aquí estaríamos hasta mañana hablando de las muchas vicisitudes que se pasaron. Paulatinamente las procesiones fueron tomando un carácter andaluz, al principio eran muy castellanas, como tenemos todavía algunos ejemplos, Gracia el Cristo de Burgos, etcétera, algunas otras que siguen teniendo tallas y maneras de procesionar muy al estilo castellano, y paulatinamente fueron adoptando esta gracia que tenemos en Sevilla y que poco a poco ha ido dándole un carácter especial y universal, por lo que tanta gente viene a ver nuestra Semana Santa como el paradigma de lo que es una Semana Santa en Andalucía. Pues eso me permite ahora, vamos a recordar también la infancia de José Luis Gallardo, pues también, que no ha ido con sus abuelos y se ha cogido de la mano, ¿no? Sus abuelos, su abuela, y lo primero es San Salvador, ¿no? Sí, por supuesto. Decía Reyes que es la hora ya del tercer martillazo, y la verdad es que estamos justamente en ese momento. Hoy y mañana es la hora en que suena el tercer martillazo en el alma de quienes nos sentimos sevillanos. Y ese tercer martillazo siempre, inevitablemente, ineludiblemente, siempre viene acompañado de la nostalgia. La nostalgia es algo positivo, aunque llama a las lágrimas, que uno cabe. La nostalgia es la mano del padre que te llevó. La nostalgia son las emociones de la madre que te mostró los primeros pasos, y la nostalgia es también ya, fijaros lo que os digo, aquello que le vamos pudiendo contar a nuestros nietos. Acabo de encontrarme con el pequeño de ellos de 4 años en la puerta del colegio cuando llegaba al acto, y este me decía el domingo pasado pidiendo la mismísima canina. Hay que ser muy sevillano para llevar al niño de 4 años a ver la canina, pero claro, una maravilla, lo ilustré adecuadamente. Le conté lo cierto, que en la misa del día anterior, cuando estuvimos en Mujerío, un niño de su edad había empezado a llamar histéricamente a su madre, nervioso y temeroso, cuando se topó con el paso de la canina, del triunfo de la Santa Cruz, y él, con sus 4 añitos, pues iba preparadísimo. Cuando llegamos al paso, le digo, esta es la canina, en el lateral, en San Gregorio, esta es la canina. Y el niño me dice, abuelo, oyéndolo perfectamente una señora de la hermandad que estaba allí que no daba crédito, abuelo, a que ese esqueleto es el de Judas. Y le dije, claro que sí, hijo, claro que sí. La señora insistió para que lo repitiera, le hizo mucha gracia. ¿Quién es el esqueleto? ¿Quién es el esqueleto? Y ya él se puso vergonzoso, se avergonzó y se tiró para atrás, no lo repitió. El esqueleto tiene que ser necesariamente de Judas.
Y mira que cuando yo ya hija me había caído en eso, probablemente ustedes tampoco. Ese esqueleto no puede ser más que de Judas, del malo de la película. Esos son nostalgias también ya, nostalgias también. Aquí los que estamos tenemos una edad y tenemos más enorme de sentimientos y de añoranza y de alguien Perdóneme. no, da igual. Alguien que es muy pesado. Será el arzobispo, sí. Ya se ha enterado de que no lo hemos invitado. Carlos, ¿te ha pasado a invitar al señor arzobispo? Bueno, ya vendrá. Ya vendrá. El año que viene. Ya vendrá. Eso que digo, o sea, entonces el tema que inicialmente viene enunciado como la Semana Santa por derecho en Sevilla, en ese tiempo de Semana Santa ya, en ese tiempo del tercer martillazo, aquí no hay más derecho que el del corazón, evidentemente. En esta mesa hemos hablado en otras ocasiones del derecho canónico, de que si son asociaciones públicas o privadas, esas asociaciones de fieles que constituyen cada hermandad, hemos hablado de la vertiente fiscal y de esa hacienda que somos todos, bueno, afortunadamente no somos todos, de esa hacienda que también se dedica a perseguir por ahí la venta de recuerdo en la puerta, según se entra a la derecha, en la Esperanza de Triana. Bueno, y allí llega un inspector, no se sabe de venido de qué tierra de España, probablemente venido no se sabe de dónde. Yo iba a decir del norte, no cristiano no me parece que fuese, vendría del sur. Esto que ahí empezó hace poco, lo recordaba ahora el director también, y el compañero, que era el hermano mayor de la hermandad y compañero de profesión, me llamó: José Joaquín, ¿cómo podemos arreglar esto? Y yo, mira, buscándonos a alguien que sepa, que para eso somos muchos. Yo de derecho fiscal no sé nada, ni tengo ganas de saber. Más allá con lo que hacemos todos, pagar y pagar. Bueno, pues fuimos allá, aquello milagrosamente salió bien, se archivó el expediente que había abierto a la hermandad de la Esperanza de Triana, y a mí aquello me sirvió para que me invitasen a trasladar la imagen, que eso agradecía en el alma al compañero, a trasladar la imagen una vez vestida para ser subida a su paso, pues trasladarla y sentirla muy de cerca. Como muchos años antes me había pasado también con el vuelo de Joaquín Sáenz de la Maza, un saludo a su memoria, compañero en el alma también, y gran cofrade que duda cabe y enorme hermano mayor de la Esperanza Macarena, cuando por sorpresa, muchos años antes, eso sí que fue absoluta sorpresa, y en este caso también, pero aquella sorpresa impactó especialmente. Me dijo que fuese el 11 de abril por la noche, que fuese a la Basílica y que, aunque estaría cerrada, que preguntase por él. Fui, pregunté por él a los guardas de seguridad, me hicieron pasar y me encontré con la basílica, algunos de ustedes lo habré vivido, con la basílica absolutamente apagada, solo unas cuantas velas, muy pocas, unos cuantos cirios en el camerino de la Virgen, y la Esperanza Nuestra sin corona y sin manto, vestida pero sin corona y sin manto, nada más que sin pasto. Al ver tú aquella imagen, esa bellísima imagen nuestra, eso te llegaba al alma. Y allí rezaban un rosario un montón de personas que allí estaban en la oscuridad rezando el Santo Rosario, y me condujeron, no sé, por la oscuridad. Yo acabé en el lado izquierdo, según se mira el altar de la Esperanza, en la escalera que hay detrás, por donde se baja de haberla visto en el camerino. Y allí me tropecé, impactado por la Esperanza, que era bajada por dos señores muy fuertes, mientras que todos rezábamos un Ave María tras otro. Verdaderamente impactante, pero para que no quedara ahí la cosa, me la colocaron de pie, sin manto ni corona, justamente de pie a mi lado, y ahí los suspiros se cortan, se entrecortan, las emociones son demasiado grandes. Bueno, hasta que la pusieron, no sé cómo, en aquella oscuridad, alguien me agarró del brazo, me puso el brazo en su cintura, a ella la pusimos
en horizontal, o la pusieron en horizontal, y yo con su mano a un palmo corto de mi boca y su rostro justamente a mi vera, flotando, la llevé, como otros muchos han tenido también la suerte de hacerla en momentos similares, la llevé hasta la habitación que hay no al fondo, al inicio de la basílica, a la derecha, donde estaban las hermanitas de la cruz, preparadas ya, y una serie de mujeres para que la dejásemos allí y que le cambiasen y la vistiesen ya de ese paso que estaba esperando ya perfectamente montado en el centro de la basílica. Y allí, y ya termino, allí aún quisieron más, aún quisieron colocarme a su derecha, a la derecha de la Esperanza Nuestra, y asistir desde ese sitio, desde esa perspectiva absolutamente única, que es a la derecha de la Esperanza, sin manto y sin corona, asistir a cómo toda la basílica iba pasando a besar su mano. Y os aseguro que esas que son las grandes experiencias de la vida, ahí se empieza a entender todo. Os aseguro que ver las miradas de la gente joven, de las personas mayores, del hombre, del más humilde, del más elegante, del más... Todos somos iguales al lado de la esperanza. Y todos lloraban al mirarla de cerca, al mirarla tan de cerca como se le puede ver en ese momento íntimo de la madrugada de un 11 de abril inolvidable. Yo no sé por qué le he contado esto, no lo había pensado, no lo había acordado desde hace mucho tiempo, pero esa es la Semana Santa que no necesita ni tan siquiera ese tercer martillazo. Pero ha sonado, y como ha sonado, dejémonos de derecho y hablemos de lo que hay que hablar. Hablemos de esta Semana Santa, que sería dificilísimo de definir, ni falta que así la definamos. Lo que hace falta es que a pesar de los años sigamos sintiéndola como mucho, gracias a Dios, y gracias a ella la sentimos en el corazón, en el alma, en cada una de nuestras vocaciones, porque hay que ver lo que son los barrios de Sevilla. El bueno de José Joaquín León hacía el otro día un recorrido barrio a barrio, palmo a palmo, por la geografía urbana. En cada rincón hay un pellizco enorme en el corazón del sevillano, en cada rincón hay una vocación. Y bueno, y como usted viene a José Manuel Bardallo, empecemos por la amargura, por ejemplo, si es que queremos comenzar con sensaciones enormemente fuertes, ¿no? Allí está en San Juan de la Palma, como siempre, y ya va a ser nuestra. Y ya va a ser nuestra. Gracias. Y ahora, recordamos también su Semana Santa, Luis, Semana Santa también de los abuelos de la mano, y de llevarlos por los barrios de Sevilla enseñando las hermandades de su delirio. Yo te voy a contradecir, porque ya de esto ha hablado ya Segurino, y yo quiero hablar de otra Semana Santa que a veces pasa desapercibida, solo nos recordamos cuando va a comenzar, que es la Semana de los Sentidos, la Semana Santa de los Sentidos, las del olor, las del color, las de las flores. ¿Por qué? Porque yo soy jardinero. Entonces, para mí la Semana Santa es una eclosión de colores, de olores, que ya digo que no pasan desapercibidos realmente, pero sí en algunos momentos. Pero ¿quién de nosotros no ha vivido ese paso de un misterio con la sombra de un naranjo? Así de fácil, una tontería tan grande pues significa para un sevillano muchísimo, ¿no? El ir esa mañana de Domingo de Ramos paseando por la calle Betty con esos naranjos en flor, con ese azahar, dándote esa bocanada de aire fresco con el río al lado, ¿no? Y el puente de Triana. No sé, los claveles, la cantidad de flores que se mueven en una Semana Santa para adornar nuestros pasos, que alguna gente se esfuerzan de tal manera que traen flores de sitios muy distantes por tal de darle ese color nuevo a ese palio o a ese misterio. Y el conjugar ese tipo de flores y hacer ese tipo de esfuerzo de tantas cientos de personas que dedican a esto,
creo que merece la pena mencionarlo, ¿no? Luego también el color de Sevilla. Sevilla tiene un color especial, como dice mi amigo César, y eso es realidad, ¿eh? Sevilla tiene un color especial que yo, desde mis amaneceres, desde el Parque de María Luisa, desde el puente de Triana para cruzar para los jardines de Chapina, desde los jardines de Murillo al amanecer, este tipo de cosas que se viven de lleno porque dependes del tiempo en mi profesión y dependes de cómo va a resultar el día hoy. Yo he vivido en mis carnes día a día y Sevilla es cierto que tiene un color especial y hoy, ahora y al comienzo de la Semana Santa, los sevillanos nos cambiamos de color. Eso es así, eso lo tengo comprobado, eso lo he visto y lo sigo viendo. Y me encanta ver este señor con ese clavel ahí rojo, perfecto como aquella señora. Unos claveles que visten en Sevilla y que no solo nos visten en Semana Santa, nos visten también en la feria de Marlaco, ¿no? Pero como anécdota también voy a contar una anécdota. Ya digo que para mí la Semana Santa, pues esa explosión no solamente de flores, ¿sabes?, sino de los colores, porque las plantas también adornan por su color. La mayoría de todos creemos que, bueno, que es la flor. Pues no, nosotros los jardineros cuando diseñamos un jardín, lo que intentamos es atraer un punto focal en cada época del año. ¿Por qué? Pues porque en cada época del año queremos que disfruten la gente de lo que son las plantas. Y en muchos casos no se trata solo de la floración en primavera, en verano, en otoño o en invierno, sino del color de la hoja. Y también llama esa atención de la forma de la hoja, de la forma de los árboles. Recuerdo ahora mismo pues esas salidas de la Trianera, de San Jacinto, con ese ficu que desgraciadamente ha desaparecido. Decir que el ficu del Alto Sar lo sembré yo, con un oficial de primera que se llamaba Luis Frías Martín. Y ahí está. Han querido más de uno anexionarse quién lo sembró, pero no es cierto, lo sembré yo. Hace muchísimo tiempo, pues sí, y ahí está. Y ya digo que como anécdota, os voy a contar una pequeña historia, o un pequeño trazo de mi vida, que para mí significó muchísimo, y que también va de flores. Veréis por qué. Una Semana Santa, a mi madre le diagnosticaron un cáncer irreversible y vaya fatal, ¿no? Y yo me fui un domingo de Ramos a verla, me fui a ver a Virgen de Rocío y ya se echaba la noche. Y a la hora de echarse la noche, pues le digo a mi madre, mamá, me voy ya porque estoy cansado, no sé cuánto, pero ¿tú para dónde vas? No, yo ya me voy para casa, me dice mi madre, ¿tú te vas a ir para casa? Tú no te vas para casa saliendo la estrella en la calle en tu vida. Si te has escapado con 7 años, le ponía un papel estraza a la cerradura de mi puerta. Y a las 2 de la mañana me escapaba de mi casa con 7 años para entrar a la estrella, desde el Tardón a la esquina de San Jacinto. Y me dice mi madre, ya digo, dice, niño, ¿por qué no me traes un clave de la Virgen? Un clave de la Virgen, con la Virgen en la calle, y ahora alguien tenía alma de llegar a ese barrio y decir, voy a cogerme un clave blanco para mi madre. La casualidad de lo que yo voy con la verdad. El hermano mayor, por favor, el hermano mayor que se me pone delante en la esquina donde está el azulejo de la cárcel y en el mercado Entradores. Y entonces me pasa esto, y yo no quiero cogerlo. Y me dice el tío, pues espera un momento que lo voy a coger yo. Me lo coge y me dice, tú a mí no me conoces, ¿no? Digo, yo no, yo soy Castillo, vecino tuyo. Me cogí un taxi, me volví a ver a mi madre, a García Morato, a lo que era García Morato, bien de Rocío, y mi madre se llenó de lágrimas los ojos. Y yo me quedé con ella toda la noche y se guardó ese clavel en un libro que conserva todavía mi hermana. Y ahí quedó. Bueno, si es tan amable, vamos a subir un ratito, porque Lorenzo está también un poco a caballo entre nosotros, y todavía en el colegio, porque licencia. Y como habíamos hablado de la Semana Santa por derecho, ha habido una hermandad que sí que montó un pleito, ¿no? Bueno, yo no tengo nada preparado, Carlos?
Vale, estamos hablando, sí, sí. Yo sí puedo hablar de pleito y puedo recordar gente, puedo recordar algunos asuntos, pero claro, no tengo anotado nada. ¿Y del O Cristo? sea que las fechas pueden... creo que ahora mismo el Cristo de los Desamparados lo tenéis en el Santo Ángel, el Cristo de Martínez Montañés. Bueno, pues este Cristo tiene su particularidad y derivado también de un pleito. Entre 1850 hasta 1920 y algo, más o menos, puedo equivocarme en fecha, este Cristo procesionó con la Sagrada Lanzada. Era el Cristo de la Sagrada Lanzada. ¿Qué ocurrió? Entonces la lanzada salía en el Santo Ángel. Pues claro, el problema de siempre, ¿no? Cuando hay hermandades dentro de conventos, pues siempre hay conflictos, etcétera y tal. Y creo que fue una especie de comodato, préstamo, donde el Cristo salió, pero después de una serie de 60 o 70 años, la lanzada intentó quedarse con el Cristo en base a la usucapión. O sea, la usucapión es prescripción adquisitiva. Por el paso del tiempo, pues ya es mío. Esto generó un pleito, y el pleito lo ganó el Santo Ángel, el convento, los carmelitas. Y lo ganó precisamente porque no solamente hace falta el paso del tiempo, como tú sabes, sino además falla el concepto de dueño, nunca fueron dueños. Y eso fue un tema curioso que he intentado buscar sentencia, pero no la he encontrado. Pero sí es verdad que el derecho da, en la Semana Santa hay asuntos muy curiosos. La clásica caída por la acera, eso lo vemos todos los días, hasta yo mismo me caí con la moto. Pero he visto una sentencia reciente muy curiosa, donde iba por la vía penal en falta por imprudencia contra el director del IPASAN y un delegado de limpieza, tal. Evidentemente eso no fue ninguna, pero llegó hasta apelación. La sentencia lo que viene a decir, lo que dice muchas sentencias, el tema de la acera en la calle es un riesgo socialmente adaptado. Se acepta, se conoce. Entonces en estos temas, si además te cae el lunes, yo me caí el lunes, me rompí la muñeca, el lunes después de lo que es la Semana Santa, y la calle Águila, precisamente también se cayó el gallego. Pues había sol y me resbalé, no sé cómo todavía, y me rompí la muñeca. Esto ocurre más de una vez y hay muchas sentencias sobre ello. Y quiero recordar, quizás tú puedes comentar algo más, Joaquín, porque ¿te acuerdas de Daniel Jiménez Quiló? Hombre, Daniel. Daniel fue hermano mayor de Santo Entierro, del esqueleto de Judas. Pues Daniel murió muy joven, pobre, mala suerte. Pero Daniel una vez fue a la biblioteca, entonces estaba yo en la biblioteca y me comentó de esto hace muchos años, de un interdicto de recobrar la posesión de un sitio en la Plaza Nueva, o sea, un parco. O sea, alguien había perdido el sitio y tenía un litigio, entonces vaya a los juzgados, yo no puedo encontrar nada, pero me acuerdo que ellos no se lo resolverían como sea, donde realmente estaban, a ver, porque eso no es propiedad realmente, es la posesión de lo que es el parco, ¿no? Y hasta esa llegada, bueno, y la feria que vamos a tener dentro de poco, que sobre la feria ha generado mucho más, ¿no? Pero ya que has comentado una anécdota de la Macarena, yo he nacido en la calle Feria y espero morir en la calle Feria, por lo cual quiere decir que soy hermano de la Amargura, mi hija de Montesión, pero todos somos de la Macarena, porque la Macarena hace el recorrido entero de la calle Feria. Estamos hablando de cuando yo tenía 2, 3, 4 años, mi madre siempre me llamaba a 6 de la mañana, que vienen los armados, etc. Y eso no lo puedo olvidar. Sigo viendo los armados a las 7 de la mañana en la colección de Segunda Ronda. Eso no lo voy a dejar nunca. Pero entonces estaba, el otro día se lo recordé a mi madre con 92 años, a pesar de que tiene una falta de memoria, eso lo recordó. Y es un milagro, es un milagro. Nosotros lo tenemos en casa, pero nunca lo hemos sacado afuera. Hay una tía mía que en paz descanse, mi tía Estrella, perdió totalmente la memoria. No sabía dónde estaba, ¿sí? Con 30 años o menos incluso. Y se la trajo mi madre del pueblo aquí, a estar unos días con él. Le dio Estrella, que va a pasar la Macarena. Mi tía Estrella, al pasar la Macarena, se la enseñó a mi madre y tal. Mi tía Estrella reconoció hasta el día de su muerte. Estuvo normalmente capacitada y todo, y recobró totalmente la memoria. Esto es un tema que es cierto, no lo sabe nadie, ni siquiera lo habla con la Macarena, pero esto está, vamos, que mis tías que han vivido lo pueden confirmar. Y bueno,
y son cosas. Y otra de las cosas que yo digo, siendo de la calle Feria, y ya que estáis aquí de la Triana de Triana, es que yo siempre digo que lo más cercano a Triana en barrio es la calle Feria, y al revés. A mí me parece que es un barrio con el idiosincrasia que es muy parecido a la calle Feria Triana, y se confunden los dos, ¿no? Entonces, para mí, Triana siempre será un querido. Doctora, si tú me lo permite, o de los profesores también, o sea, y ahora, nos vamos a ir a dar un paseo por Triana, pero en este caso por las cañabuelas que tenemos allí, y que vamos a tener una de las mejores voces líricas de aquí de Andalucía, y que el que está con nosotros es la de Triana, que es mi amiga Lola Salazar. Así que, compañeros, Dile que se ponga en el centro. cuando quiera vamos a lanzar esa callejuela de la voz para que nos la cante ¿No? ella. No, está bien, Lola, está bien. Bendita eres mi madre Sevilla, eres Murilla en tu cielo tan azul, eres trianera que cruza las orillas, eres velero que navega en la virtud, eres la madre del talento y de la gracia. Eres la rosa que crece en el rosal, eres canela y yunque en la fragua, eres para que sueña sin gozar. Eres la madre de la calle Castilla. Eres la reina bendita de Mahón. Eres Cairé con que sueña Sevilla. Y eres piropo de la gracia de Dios.
sigue hablándose lo mismo. Vamos a hacer un poquito de intervenciones cortas para que sea un poquito más fluida la tarde. Paco, más cosas que se te ocurren de aquel tiempo. Bueno, yo, aunque nací aquí en la calle San Eloy, realmente me he criado en la calle San Esteban. He tenido la suerte de mi casa está justo enfrente de la puerta de la iglesia de San Esteban, y como no me quedaba más remedio, pues yo he sido hermano de San Esteban toda mi vida. Y además he sido casi de todo, menos bocina, he llevado de todo en la hermandad, he sido incluso costalero. Cuando aquellas primeras cuadrillas de costaleros hermanos, tomamos el relevo cuando los profesionales empezaron a tener problemas, yo recuerdo el gran cariño, el gran esfuerzo, la gran incertidumbre que significaba meterse bajo un paso y la responsabilidad que teníamos ante Sevilla. San Esteban además tiene una peculiaridad de que el palio no cabe por la puerta, hay que arriarlo, como decimos en Sevilla. Hay parte de las trabajaderas que van de rodillas y otras en cuclillas. Entonces, por lo cual era necesario, yo salí en el paso del Señor, y entonces teníamos que dejar el paso en la casa de Pilato y irnos toda la cuadrilla. Media se colocaba dentro, se sigue colocando, dentro del templo, y otra media fuera, y nos íbamos pasando para ayudar a los que estaban de rodillas o en cuclillas, que no tenían capacidad para soportar el peso, para conseguir sacarlo de allí. Yo quizás sea de los momentos más emocionantes que recuerdo en mi vida. Esa reina de Valencia que la cogimos con tanto cariño allí en San Esteban, con esos aires todavía de la plaza de Pilatos, con que los amines que sueñan allí un poco dentro de ese lugar, o quizás con tal vez Esteban Murillo, que preside esa plaza, diciendo, bueno, que aquí queda todavía los azules y un poco de tinta con los que pinté el siglo de esta ciudad. Seguimos hablando de Joaquín. Bueno, me invitaba a hablar brevemente, precisamente, de aquel tiempo, que llamas tú aquel tiempo. Aquel tiempo no pasa nunca, y esa es la grandeza de nuestra Semana Santa. Aquel tiempo es de lo vivido, es de lo aprendido cuando éramos niños, ese no pasa nunca, no pasa nunca. Y es espectacular ver cómo en este siglo XXI en el que estamos parece que hubiera más fervor cofrade, a veces incluso con un pelín de exageración, que entonces. Entonces, ¿qué pasa? Y ver esa chavalería que serena trajes como nosotros, los ríos, y ver a esas niñas y niños ilusionados en su primer encuentro, o en sus primeros encuentros a la Semana Santa. La grandeza de aquel tiempo es que es imperecedero. La grandeza de aquel tiempo es que no se acaba nunca y que nos llena de ilusión a todos, a ellos y a nosotros. A nosotros. Yo no sé, pero lo que me emociona de las que ya vamos teniendo es justamente eso, que están las grandes devociones, Triana, esta Esperanza, y esta Estrella la noche de domingo, y esa San Gonzalo en el lunes, y esta Esperanza nuevamente en la tarde del Viernes Santo. Está Triana, y está también cada uno de los demás barrios de la ciudad, pero cada uno con su pellizco. San Esteban nos llega a todos, y los sevillanos además, ¿qué sería Sevilla sin iglesia, sin templos religiosos? Imaginaros por un instante, y sin hermandades, que configuraran la geografía emocional de quienes habitamos en esta bellísima ciudad. Ni sería bellísima, ni seríamos nosotros. La ciudad son sus templos, sus detalles religiosos en cada esquina. Pasearos a modo de turista por las calles de esta ciudad nuestra, como yo alguna vez he intentado hacer, y todo cambia. Y entonces comprende por qué se enamoran. Y entonces comprende por qué un amigo mío, el día 4 de mayo, el 5 de mayo, vendrá con su hija llamada Macarena desde Colombia a bautizarla en la parroquia de San Gil, donde yo he hecho las gestiones para que así sea, para que esa niña recién nacida, Macarena, se bautice en San Gil
y pase bajo el manto de la esperanza nuestra. Estas son las cosas, y por eso allí en aquella casa que yo no conozco, en Bogotá, allí hay una enorme fotografía que me hizo llegar un hermano mío hace poco y yo dije, qué mejor destino que esta familia. Allí está una enorme fotografía histórica que todos mentalmente podréis recordar de Abeton, que es la esperanza, aquella primera foto grande de la cara de la esperanza, perfectamente captada. Y como ella, si hablamos de Triana, hay que morir, ¿no? Hay que morir también, pero entonces esto que cada uno, no, aquí son todas nuestras, esa es la grandeza. Aquí cada imagen nos llega al alma, cada una de ellas. Aquí es muy difícil que el pellizco nos surja en cada desfile procesional, en cada imagen, en cada devoción, y con los años lo verdaderamente difícil es que cada acto cofrade, cada hermandad no nos suscite un montón y nos evoque un montón de recuerdos personificados en compañeros en eso del ser sevillano que ya se fueron. Y claro, y esa es la grandeza de aquel tiempo que dice Carlos Valera, que para mí es el tiempo de siempre, el tiempo que jamás se acaba. Bueno, os voy a contar también alguna anécdota de las cosas cómo se escriben las cosas en Sevilla. Si removemos el tiempo hacia atrás, hace 40 o 50 años, pues venían los que llevaban los corsarios, que eran los que traían desde los pueblos, pues se les cargaban, pues me trajeron una llave, me trajeron un crispo, me traían... Y esta gente paraban allí a la avenida de Hércules, en un bar que se llamaba Las Maravillas. Está prácticamente, ha sido un lugar de encuentro de artistas de todas las clases, ¿no? Bueno, pues bien, este hombre llega, se toma un café, tiene que va a la ferretería a ver si le han traído las piezas, no se las han traído, vuelve allí y entonces le pregunta a Rafael del bar La Maravilla, hombre, que tiene que estar allí un rato y que ya que está allí, a ver si podía hacer algo, como que le dijera un sitio por ahí. Y entonces el hombre enfiló con la mano y señaló lo que era esa calle que lo lleva directamente al Gran Poder. Este hombre no era muy católico, ni era un hombre creyente, y el hombre, bueno, pues se fue, y cuando llega Ponte Baraja hacia adelante, pues llega a la plaza, y la mira, abre las puertas del Gran Poder, se sienta a mirar al Señor, y vuelve otra vez, y a la hora y media. Entonces nos cuenta esa historia, ¿no? Estaba allí con mi abuelo, y entonces le preguntaron que había visto el Gran Poder, que qué le parecía, y entonces a raíz de ahí yo le hice una saeta que decía: vengo de San Lorenzo de rezar al Gran Poder, y en mis dudas me repienso de dónde nace mi fe, si yo mismo que no entiendo. Son muchas las que hay una también que cuando canta la monjita de San Cayetano, justamente cuando sale la Iniesta, ese Cristo con las manos en la falta, saliendo poco a poco por esa ojivas de silencio, y después viene la Madre Iniesta, ¿no? Con esos sueños de Antonio Castilla Lazuzzi, que todavía con su piedad corona lo que es la altar mayor, y decían que se viera la Iniesta llorando toda su pena bendita y sus lágrimas mojando esa cara tan bonita de lo amargo de su llanto. Entonces, esa es la saeta que sale directamente, ¿no? Y ahora vamos a ir por los campanilleros, queridos amigos, y vamos a hacer una entrada también de Macarena para que ponga otro compás nuestra amiga Nora. Cuando tú quieras, nos vamos arriba. Porque todo el mundo sabe, bella verla de jardín, el efecto de perfil, mejor cosa. Por eso, y Macarena, el sol te da el perfil, que si de frente te diera, solo volvería a salir por ver tu cara morena. Por eso a tu Macarena, traía la jardín de brisas por las cumbias celestiales, la dulzor y la sonrisa, te hicieron la primera hora de la alegría de vida, te coronaron de estrella, te proclamaron bendita y te bajaron los ángeles para dejarte en Sevilla. Por eso
reinas habrá, pero como tú, ninguna. Viene blanca de luz, llena de azar, y es un reflejo del sol en la madrugada. Escalofrío me da al oír este cantar. Entre tambores vivos desde el capataz. En el arco de la Macarena, nardo y hierba buena, la Virgen está. Sevillana quería su pena morena, niña de gracia llena y reina de la madrugada. Guapa, guapa, se oye gritar, soberana que ríe su pena azucena, niña de gracia llena y reina de la madrugada. Pasa la gracia, pasa la luz, pasa la flor, pasa Sevilla, pasa la Madre de Dios. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! Oye, hermano, seguimos. Yo recuerdo también muchas anécdotas. Cuando fui Mira, yo los creo que pelitos, más mira. inmortalizado a Sevilla, porque Felito. tenía fotógrafo junto con la santa. Y entonces, bueno, en aquel tiempo, de todo uno necesitaba para la identidad, para el libro de nacimiento, para la ficha, para todo, necesitaba una foto de la boda y de la comunión, los que podían, ¿no? Y de tu padre también se habrá pedido muchas cosas, ¿no? Pues nada, yo soy pianero, nací en el Tardón, pero bueno, me he criado en las dos capas, la de los gitanos y la de los civiles. ¿Por qué? Porque mi tío, el Mena era el fotógrafo oficial de la O y del Cachorro. Yo, cuando tenía más o menos 6 o 7 años, pues era muy espabilado y me utilizaban. Era un espabilado tonto, pero me utilizaban ¿para qué? Me utilizaban para llevar y repartir las fotografías que se hacían. Se hacían en Semana Santa, lógicamente, pero se hacían también el padrón, la fotografía de padrón, la fotografía de cumpleaños, la del bautizo, la de la boda.
todo eso, y las comuniones, ¿cómo no? Las comuniones entonces se hacían a las puertas de los colegios o a las puertas de las iglesias y se iban cogiendo a los chiquillos, pum, iba haciendo la foto, le iba cogiendo en un recibito y le iba dando una parte de lo que costaba la fotografía. Pero luego tenía yo que ir, así de chiquitino, a dar la cara para llevar la fotografía y te dijeran, pues sí la quiero o no la quiero, ¿no? Claro, los años en los que yo he vivido, muchísimos de ellos, en la OG y en el Cachorro, es curioso que yo no sea hermano de ninguna hermandad de Triana. Y no lo soy por lo siguiente, porque yo el año en que iba a jurar las reglas de la hermandad, el libro de reglas, pues estaban bajando al Cristo del Cachorro. Y bajando al Cristo del Cachorro le sale de la boca un ratón. Y el ratón se escapa por la puerta antigua, que era de madera, y sale allí, pero allí se armó la de San Quintín. Y de allí yo, pues, allí los niños que estábamos allí, ninguno nos echaba cuenta, el cura salió corriendo, allí el hermano mayor, todo el mundo corriendo, todo el mundo viendo qué pasaba, pues fijaros cómo fue la película, ¿no? Eso fue famoso en Triana. Yo eso lo viví. Bueno, pues pasó el tiempo y yo no me hice hermano, y no me hacía hermano, y no me hacía hermano, y yo creía ya, bueno, me decían, tú te vas a hacer hermano, y llegaba a quererme hacer hermano, se había pasado el plazo. Y así me he pasado toda mi vida hasta que por fin mi hijo que tiene 27 años, pues es hermano desde que nació. ¿Por qué? Y también tuve mi encuentro con el cachorro, porque yo soy cachorrista por los 4 costados. Eso está más claro el agua. A mí yo mientras viva veré entrar cachorro a su capilla mientras viva, ya digo. Y bueno, con mi hijo yo me empeñé en que era Osorno, en aquel tiempo era Osorno, el hermano mayor, y llegué un día tarde, hacia mi hijo, hermano, llegué un día tarde. Yo no me mantenía ya en aquel tiempo, ya era mayor, ya digo, hace 27 años, ¿no? Y pues me fui por las orejas gachas, y al momento ya antes de salir, una voz que me llama, Luisito, me doy la vuelta, yo no conocía a aquella mujer, pero aquella mujer era la mujer del sacristán. Y me dice, Luis, ¿no sabes quién soy? No, mira usted, yo no sé quién es. Que tú no me conoces, no me conozco, la verdad. Pero soy la mujer de Manorín, del sacristán del cachorro. ¿Qué te pasa? Pues me pasa esto. Me llevó delante de los hornos, de Paco, y me dice Paco, a tu hijo se lo vamos a hacer, tú venga el año que viene. Yo no soy hermano del cachorro, pero yo ya digo que llevo al cachorro y yo no he metido a mi hijo en ser capillita. La verdad que no he tenido nunca esa intención, pero mi hijo no se pierde ni una. Mi hijo de Esteban, con lo que cuesta ver San Esteban, yo le he visto, pero mi hijo está ahí todo año. Y ya digo que mi hijo del cachorro, bueno, pues el primer año que fue a salir de Monaguillo, también llegué tarde. También llegué tarde. Y yo iba por el puente de Triana, pues venía cruzando desde la calle Pureza, con todo el puente de Triana lleno de gente que estaba, y un calor que hacía tremendo a esa hora de la tarde que pasa por allí el cachorro. Y yo iba diciéndole maldiciones de todo tipo al cachorro. ¿Por qué me hace esto? ¿Por qué me hace así? ¿Por qué me comparte? Hasta que me encontré con un costalero amigo, en un bailao, el primo hermano Antonio Canales, me moscaba de los Reyes y me dice, uy, ¿dónde vas? Y voy cabreado porque mira lo que me ha pasado. Otra vez me la está jugando el cachorro. Y fíjate cómo está esto, que no puedo ni pasar. Ella por el tema del costalero y el costal en la mano, me fue abriendo paso, pum, 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 paso, paso, paso. Llegamos hasta delante del Cristo, y delante del Cristo se me agacha el niño.